Bienvenidos, bienvenidas una vez más a YEPA Radio. Y hoy tenemos una primicia, una novedad, que es este libro que nos acaba de llegar con olor a alfajore, con sabor a alfajore, olor asado y a ritmo de la bombonera, desde el mismo Palermo, desde Argentina. Y hoy estamos con Pablo, con su autor. Pablo, ongi etorri, eskerrik asko etorreagatik. Muchas gracias por haber venido, muy amable por atender nuestro horario y diferencia horaria. ¿Qué tal estás? Bien, ¿qué tal, José Ra? Un placer hablar contigo. Igualmente, muchas gracias. Mira, el libro me ha encantado, me ha apasionado, es de ciencia ficción, pero como suelen aparecer en las películas muchas veces, ¿no? La entrada, cualquier parecido de personajes o hechos que parezca con la realidad es pura coincidencia. Pablo, este libro es pura, lo que comenta aquí con la realidad es pura coincidencia o no. Bueno, no tanta, o sea, creo que parte de un montón de preocupaciones eh, de fascinaciones reales, ¿no? De lo que está pasando en general y de lo que viene pasando en el mundo con respecto a distintas cuestiones, como ser los desarrollos tecnológicos, la transformación de las relaciones humanas, de las relaciones de trabajo, la transformación de los espacios que habitamos y los vínculos con otras especies, ya sean del reino animal o de la vida artificial también. Entonces son todas cosas que están muy en la superficie para mí de este presente y después lo que sí es absolutamente ficción es todo lo que ocurre adentro de ese universo que tiene que ver con una aventura de una serie de personajes que se va desplegando a lo largo de la novela. Dos preguntas que quiero que me contestes ahora no, como en los concursos de televisión, después de al final del programa. Pero dos preguntas que me interesan mucho. Uno, ¿a qué productora cinematográfica de Hollywood has cedido tus derechos de autor para que editen ya el serial en Amazon Prime o en alguna televisión? Y dos, ¿para cuándo la segunda y tercera parte? Vale, eso me respondes después de la publicidad que dirías, ¿no? En la televisión. Mira, a los invitados que venís por primera vez a YEPA Erratia, a YEPA Radio, os solemos pedir una pequeña autopresentación, que nos deis unos datos autobiográficos. Aquí, yo personalmente no te conocía anteriormente, sé que esta es tu segunda novela, y en la contraportada del libro aparece que has sido director de Rolling Stone Argentina, que escribes para el Washington Post y que tienes más libros escritos. ¿Pero quién eres? Autopreséntate, por favor. Bien, bueno, mi nombre es Pablo Plotkin, soy argentino de Buenos Aires, tengo 44 años, trabajé desde los 19 años que trabajé de periodista en distintas redacciones, fundamentalmente primero en el diario Página 12, más tarde en la revista Rolling Stone, donde fui director en dos periodos distintos y donde escribí muchas historias muchas entrevistas, muchas crónicas, muchas historias de portada. Así que mientras ejercía mi profesión periodística, siempre escribí algo de literatura. Publiqué algunos cuentos en algunas antologías y en un momento finalmente me lancé a escribir mi primera novela que salió publicada en el 2016, que se llama Un futuro radiante, que es también una novela de ciencia ficción. De alguna manera podría verse como una precuela de Brasil del Sur, o mejor dicho, Brasil del Sur podría leerse como una secuela de Un futuro radiante, aún con otros personajes y otra energía también. Pero bueno, ahora trabajo también como guionista de series y de documentales y doy taller de escritura creativa en general o a veces también más ligada a lo periodístico y ese básicamente es mi camino hasta hoy. Y el origen del apellido Plotkin, que es de Europa del Este, polaco o así. Sí, mis abuelos paternos nacieron en Ucrania
y emigraron a Argentina en las primeras décadas del siglo XX, y mis abuelos maternos eran polacos que emigraron a Buenos Aires justo antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Muy bien. Oye, quería dividir un poco la conversación respecto al libro un poco en dos partes. En todo el contexto, por decirlo así, en el que se produce el desarrollo de los personajes, ¿no? Y luego una segunda parte sobre los personajes en sí mismos, ¿no? En primer lugar, ¿tú crees que la inteligencia artificial es regulable? Yo creo que sí, que lo es. De hecho, bueno, creo que hay, de algún modo, la inteligencia artificial está regulada. Lo que pasa es que hay muchísimo margen de error en todo lo que se produce y todo lo que se desarrolla. No sé hasta qué punto la inteligencia artificial en algún momento se puede desbandar, como se desbanda en muchas historias de ficción, desde Terminator hasta, por solo nombrar casos más de la cultura pop de las últimas décadas, ¿no? Pero desde Terminator hasta la familia, ¿cómo se llama esta película animada? La familia contra los robots, o una cosa así, que una historia muy divertida de cine de animación. A mí particularmente me interesa la inteligencia artificial, y creo que está plasmado de ese modo en esta novela, no necesariamente como una especulación sobre la catástrofe que puede acarrear, sino más bien como un disparador de interrogantes acerca de nuestra propia especie. O sea, qué es lo que nos define como humanos y qué es lo que nos diferencia, en todo caso, de otras entidades, de otras formas de vida. Me parece que la novela de algún modo indaga en ese borde. Bueno, la novela es, desde mi punto de vista, es de ciencia ficción. Lo clavas, ¿no? La novela de ciencia ficción exacta, con sus avances científicos y con una crítica, en cierto modo, social a la realidad actual o lo que nos podamos encontrar en el futuro. Me parece muy inteligente cómo está escrita, y es que aunque no aparentemente al principio yo no lo noté, a medida que lo vas leyendo hay en todo situación, tanto de personajes o contexto, por decirlo así, hay un lado oscuro en cada uno de ellos. Hablas inteligencia artificial y su regulación, pero los personajes hablan del libre albedrío de la inteligencia artificial. Es como, perdona, Pablo, ¿qué me estás diciendo? O sea, son dos libre albedrío asocio directamente a humano, y regulación, correcto, como has dicho, a inteligencia artificial, pero que los humanos pretendan el libre albedrío a inteligencia artificial es que es la bomba. Bueno, yo cuando, digo, tengo que hablar con Pablo como sea. Explícame, por favor. Sí, bueno, es una grieta que aparece en la novela de una manera recurrente, ¿no? Hay como una discusión global, política, que plantea esas dos grandes vertientes. Una que pretende mantener la inteligencia artificial con rienda corta, como dice algún personaje, y otra que está convencida de que la inteligencia artificial no puede ser cautiva de la voluntad humana y entonces tiene que ser libremente, ¿no? Y tomar sus propias decisiones. Es una mirada que evidentemente se sugiere temeraria dentro de la novela porque la mayor parte del mundo no está de acuerdo con eso. Hay como una serie de hegemonías regionales que ya prohibieron el libre albedrío de la inteligencia artificial. Entendemos también que la población humana se redujo de una manera drástica, o sea que algo pasó entre el desborde ambiental y también la desregulación de ciertos desarrollos tecnológicos. Y ahí entonces aparece, Buenos Aires como esta capital de Brasil del Sur, en donde sí se permiten algunas cuestiones
donde sí hay mucho defensor todavía del libre albedrío de la inteligencia artificial y funciona como una especie de laboratorio marginal en ese aspecto en el mundo. E incluso los desarrollos que se van dando ahí son bastante, podrían ser considerados banales en relación a otros. Y de hecho, bueno, aparece en un momento un personaje, un emprendedor de la China que pretende una injerencia mucho más quizá osada de ese libre albedrío, y empiezan ahí como también a verse como los matices dentro de cada grupo. Hay una cosa que creo que tiene que ver con eso, mira, a mí me sirvió mucho para esta novela hablar con una serie de etólogos, es decir, estudiosos del comportamiento animal, naturalistas, en una investigación que estaba haciendo como periodista, porque me sirvió mucho porque ahí entendí algunas cosas respecto de la historia de la humanidad frente a otras especies y de cómo esa frontera de lo que consideramos sintiente, que es una palabra por ahí que apareció mucho en los últimos tiempos, se empezó a correr, y en todo caso cómo ese límite puede ser borroso o puede ser discutible. Ahí a lo largo de la historia se ha ido corriendo, ¿no? Entonces, la pregunta, en todo caso, o el paisaje que proyecta la novela es el de una frontera que también se va corriendo respecto de la sintiencia de las máquinas, y en todo caso desde la perspectiva humana, ¿no? Entonces, bueno, ¿hasta qué punto los derechos de las máquinas pueden ser legislados? ¿Hasta qué punto pueden ser contemplados como entidades sujetas a derecho, ¿no? Un poco con eso juega Brasil del Sur. Sí, y también yo le llamo como una especie de polaridad o de dualidad en cada una de las situaciones, como he comentado antes. Es decir, hay un escenario geoestratégico nuevo, pero sigue apareciendo las grandes potencias, China con su papel medio malvado, el personaje que comentas, Argentina, bueno, América del Sur como territorio de exploración, y la vieja Europa y como quedamos como tal. Y sin embargo, las capas sociales, o sea, es decir, es una situación futura, pero hay personajes que han vivido el presente. Y hay los inutilizados, que son una capa social que está ahí totalmente inexplorada, que no aparece, pero cuando hay un contacto con ellos son bastante civilizados, están ahí, o sea, todo tiene una dualidad en el libro, todo tiene una parte visible y otra parte un poco oscura o que hay que ir descubriendo, y que todo es nuevo y todo ya ha pasado, ya es presente. Sí, es un tiempo histórico impreciso, pero un poco apalancándome en la velocidad con la que se dan las transformaciones en nuestra época, a mí me salió naturalmente también ya desde un futuro radiante. Esto de, bueno, vivimos un tiempo absolutamente distinto, pero a la vez que se solapa en algunos aspectos y en la memoria de algunos personajes y en la experiencia de algunos personajes con el mundo tal como lo conocemos hoy. Y entonces sí, esto que decís de los inutilizados, claramente, bueno, para mí es uno de los temas del libro que tiene que ver con cómo se está dando la relación de todos nosotros con el trabajo y de cómo hay una especie de gran sector salvado, entre comillas, o en todo caso que todavía hace pie en el sistema, ¿no? Y los que todavía podemos acceder al mundo del conocimiento y al de los oficios, etcétera, y cómo hay toda una parte que cada vez le cuesta más ser parte y a la que el sistema, llamándolo de una manera muy reduccionista, va desplazando y va invisibilizando, ¿no? Entonces los inutilizados son esos, un poco es esa población que muy opaca, que no termina de visualizarse, que aparece como una especie de abstracción, y que sí, a medida que uno se acerca empieza a ver como las
los matices y esto que vos decís, la civilización que hay dentro de esa falsa barbarie. Y bueno, pero en realidad todos los personajes están un poco sujetos a esa lógica del estoy adentro pero estoy a punto de caer todo el tiempo, ¿no? Tengo un trabajo, pero sé que en cualquier momento puedo ser prescindible y puedo quedar del lado de los inutilizados de un momento a otro, ¿no? Sí, hay una escena en la que comentas, dices, llevamos más de 10 años sin satélites artificiales y sin embargo estamos en un futuro con robótica, con hologramas, homogramas, etcétera, ¿no? Es que todo el libro es así, hasta que no me di cuenta parece que es un libro de ciencia ficción muy correcto. Dentro de la ciencia ficción sigue los cánones de la literatura de ciencia ficción, pero es que ese otro componente es increíble. ¿Cómo podríamos vivir sin satélites? Es materialmente, para nuestra imaginación de hoy en día, imposible, ¿no? Sí, tal cual. Hay como un desbalance entre como cierta sofisticación tecnológica y cierta rusticidad o desamparo casi de lo que era de lo que es la infraestructura tal como la conocemos hoy, ¿no? Y eso tiene que ver. Un futuro radiante es una novela de un mundo arrasado, o al menos de una Buenos Aires arrasada, porque a diferencia de Brasil del Sur, es una novela en la que no se ve más allá de casi de los límites de la ciudad. Y Brasil del Sur es una novela de una refundación que por momentos puede ser vista como fraudulenta, en la que se puso el foco en una serie de emprendimientos y desarrollos para restaurar una cierta nueva normalidad, mientras la superestructura sobre la que estaba basada la humanidad antes del colapso está desaparecida y sigue de alguna manera desmantelada, ¿no? Entonces, y hay un montón de desbarajustes entre esos dos polos, como decimos. El futuro de Brasil del Sur está en la isla, donde está ahí la madre, o no, o el futuro, la salvación está en otro sitio. Bueno, ahí aparece como esa figura y ese territorio oscuro y al mismo tiempo esperanzador, pero que en realidad también se prueba un poco, no termina de aparecer como una posibilidad real, ¿no? Y no se sabe bien hasta qué punto son unos místicos totalmente delirantes y peligrosos, o hasta qué punto tienen algo ahí que puede llevar, no sé, una nueva vitalidad, ¿no? al planeta. Claramente ahí yo siempre, como decís vos, siempre juego como en esas dos puntas, ¿no? de la promesa y la desesperanza, ¿no? Entonces, no me interesaba tampoco hacer una novela digamos, de redención o de la búsqueda de la salvación por la vía de, no sé, el activismo ambiental, ¿no? Yo no quería dejar necesariamente un mensaje de ese tipo, sino más bien plantear como todos los interrogantes que me aparecen a mí y que después los personajes me van llevando de una manera casi accidental, te diría, o no planificada por mí, y esos temas que en el fondo terminan siendo o pareciendo como el núcleo de la novela, para mí en principio eran simplemente como destellos que apenas podía intuir, y después los personajes y la acción y los escenarios van haciendo brotar esas ideas de manera muy natural, ¿no? No es una novela que pretenda hacer un ensayo sobre. Sí, correcto. Oye, y luego dentro del contexto hay dos temas que me llaman la atención. Uno es cuando los jóvenes manifestantes en el parque temático, su líder, la lideresa, reconoce que están manipulados. O sea, volvemos, o sea, no hemos avanzado nada. Los jóvenes ilusionados, no sé cómo llamarlo, revolucionarios, rebeldes o lo que sea,
sienten que además son manipulados. Y luego, por el otro lado, el avance tecnológico en la medicina, en la sanidad, lo bueno de la inteligencia artificial y del futuro, ¿no? Cuando Wong, uno de los protagonistas, toma sus tabletas empáticas. Me encantó, no es ya para dormir o para evitar el dolor o para... No, tabletas empáticas. O sea, eso lo habrás patentado, me imagino, lo habrás registrado, ¿no? Un avance científico buenísimo, Pablo. Sí, sí. Sí, podría, en algún punto está vinculado al origen del éxtasis, ¿no? Que también tenía como esa supuesta cualidad, ¿no? La droga, el MDMA en sus orígenes, incluso como químico, como fármaco de investigación psiquiátrica, tiene todavía, de hecho, esa función terapéutica, pero acá, claro, son drogas blandas de venta libre que a la vez parecen tener un efecto bastante, digamos, no menor, ¿no? En la psicología o en la estructura psíquica de algunos personajes. Sí, la primera parte de la pregunta bueno, y respecto de la parte de los militantes ambientales, sí, ahí claramente también hay como una búsqueda que tiene que ver con, bueno, hasta qué punto o cuando el activismo también se puede trastocar y empiezan como, no sé, algunos equívocos respecto digo, lleno de buenas intenciones con respecto a la defensa del planeta, y además que a veces no tienen necesariamente un correlato en algo científico, en algo empírico, ¿no? Entonces a veces se piden, no sé, estoy pensando, no tiene nada que ver con los militantes de Brasil del Sur, pero hace poco, no me acuerdo en dónde, se hablaba de una petrolera como en plan de congraciarse con los discursos verdes, digamos, de la época. Sembró un bosque de no sé cuántos miles de pinos en un lugar de Argentina que ya no recuerdo dónde, pero el pino no es una especie nativa. Entonces terminó generando una serie de incendios forestales sin precedente, ¿no? Hay como un montón a veces de acciones que tienen más que ver con el marketing corporativo y a veces también con los discursos que imperan en ciertos activismos superficiales que después terminan siendo o manipulados por poderes superiores o incluso generando cataclismos que no necesariamente son parte del desarrollo, digamos, natural del planeta o incluso de, no sé, los abusos que muchas veces se cometen, que cometen las empresas y demás, y los estados. Pero bueno, sí, es como esas contradicciones que aparecen en esos personajes también tiene que ver con no plantear un activismo idílico que muchas veces por ahí tenemos, ¿no?, en la cabeza. Sí, y entrando un poco en la segunda parte, tal y como planteaba la conversación respecto al libro, en la parte de los personajes, la dualidad, no sé cómo definirlo, yo le llamo dualidad, que presenta cada personaje, es visible. Desde el mismo Clark, el oso polar, que tiene su parte salvaje cuando mata al gato y nadie sabe por qué, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado ahí? O el mismo Russell, el híbrido oso, que en sí mismo es un personaje a veces que es lo mismo dragón con alas que oso tal, sí, a fuego y tal. Pero a mí hay un dato que te lo tengo que preguntar, porque si no me quedo tranquilo. Russell, ¿por qué vuelve otra vez donde su dueño? O sea, ¿por qué después de toda su experiencia, crecimiento, aprendizaje de inteligencia artificial y ya llega a un nivel tan alto, vuelve a su origen prácticamente a morir? No sé. Sí. Tiene que ver un poco, supongo, con el mito con algo un poco del Frankenstein, ¿no? El Prometeo. Hay algo como también de la necesidad de Russell de ganarse el cariño de Wong. O sea,
aún a costa de todo, de su vida, pero en un punto no es su creador, Wong, para nada, pero bueno, es un padre de alguna manera para él, y vuelve simplemente a reencontrarse con él. Podría ser quizás a matarlo en principio, no sabe él, ni sabemos nosotros a qué va, pero necesita volver, ¿no? Entonces, no, hay algo, me parece ahí que tiene que ver con eso, con el monstruo que reclama la aceptación del padre, ¿no? Y un poco el otro día leía una frase de María Fernanda Ampuero, una escritora ecuatoriana, cuyos relatos te recomiendo, pero que decía que ella tiene una visión muy, muy oscura sobre la familia y escribe mucho sobre eso. Y decía que no hay nada más autodestructivo que buscar la aceptación o el amor de los padres, ¿no? Como que hay algo ahí que se puede volver muy autodestructivo. Y bueno, a Russell un poco le pasa eso, y además se ve cercado, ¿no? Se ve como acorralado y no sabe para dónde ir, y tampoco quiere ser la madre de los dragones y aniquilar a toda la ciudad, ¿no? Es algo, no está eso en su esencia. Sí, pero tampoco quiero desvelar ahí ni meterme mucho más, pero sí el planteamiento es que la inteligencia artificial puede aprender de sí misma y no es regulable. Él como inteligencia artificial ha aprendido y sin embargo vuelve al origen. A mí Sí, no sé, me parece que ahí manda más la pulsión no sé, del personaje y sí, que la lógica por ahí del aprendizaje, ¿no? Y en definitiva él también es un híbrido, es artificial, pero a la vez está, digamos, es orgánico al mismo tiempo. Entonces tiene mucho de humano, ¿no? Ese personaje. Y al mismo tiempo, a mí lo que me gustaba, lo que me terminó gustando, porque al principio no tenía la menor idea de hacia dónde iba ese personaje, pero lo que me terminó gustando son los mecanismos justamente de aprendizaje que no tienen que ver con el lenguaje, sino con otra dimensión del pensamiento, y que a nosotros se nos hace imposible advertir porque básicamente todo el lenguaje es lo nuestro. Pero hay algo ahí que para mí terminó siendo lo más interesante de Russell, y para muchos terminó siendo también quizá el personaje más entrañable. Sí, desde luego, sí. Y luego otra parte que me ha gustado muchísimo y me ha llamado mucho la atención es el tratamiento de las mujeres, que son muy protagonistas en el libro. Yo he contado unas 10 mujeres protagonistas, con todo el desarrollo de su propia vivencia como mujeres, ¿no? Relación entre compañeras, entre jerárquicas en el ámbito laboral, madre e hijas, la residencia. Ahí se vuelve a dar la dualidad en cada una de ellas, en una imagen muy exterior, muy potente o luchadora, bueno, cada una en su ámbito, una es jefa, otra es madre, otra es encargada, otra es como es la guía espiritual, como le llama. Sí. Hay un personaje que me llama muchísimo la atención, que es Sara, un soldado israelí. me encanta, ¿no? Bueno, sí, para mí es otro personaje ahí a desarrollar, un militar israelí, mujer en todo esto, ¿no? Y luego la madre de Wong, con toda su problemática, su creatividad artística oriental, y toda la conflictividad que hay entre ellas, ¿no? Y incluso alguna de ellas, la misma periodista, Laura Tolosa, la lideresa estudiantil, etcétera. Sí, todas son personajes, pero a su vez todas tienen una parte dual, un poco oscura o no sé, compleja, ¿no? Totalmente, sí. Mira, la verdad que así como la estás enumerando son un montón, y mucho de esto de figuras matriarcales, ¿no? También.
la madre superiora, sí, sí, tal cual, María del Carmen. María del Carmen un poco es el primer personaje de la novela en mi cabeza o en el papel, porque yo siempre parto de algo pequeño, de una escena, siempre, digo, en realidad partía de algo doméstico, chico, que tenía que ver con el vínculo de esa mujer con su hija, y después se me fue como desplegando el mundo exterior de la novela. Yo me crié, en una familia con 2 hermanas mayores, una madre, 2 abuelas muy fuertes, cada una a su manera, la polaca y la ucraniana, o la rusa, como le decíamos en esa época, porque todavía no estaba tan escindida esas 2 naciones, ¿no? De hecho, era como mi infancia, que fue en los 80, era todavía la Unión Soviética estaba vigente, pero bueno, siempre la verdad que hay algo ahí de la figura femenina fuerte y un poco al mando, que sí, que evidentemente se filtró mucho más en esta novela que en la primera, porque la primera era en definitiva una historia de 2 hermanos, un poco solos en una situación, y encima en una Buenos Aires donde no habían quedado prácticamente mujeres. Entonces, no pasaba esto que siguen los flashbacks de los personajes, y sobre todo con el personaje de una abuela muy fuerte, inspirada en una abuela mía. Pero bueno, sí, y tampoco y al mismo tiempo me parecía interesante siempre escribir, obviamente, ¿no? Como escribir, yo escribo desde mi condición de masculina, pero no quería que mi mirada sobre los personajes de mujeres fuera esa cosa como de querer idealizar, ¿no? Y que todo fuera bueno en ellas, sino más bien como, que tuvieran justamente esto que decís, ¿no? Ese lado oscuro, esas complejidades, como todos los personajes, los que no son humanos incluso también. Pero sí, la verdad que naturalmente se fue dando que aparecieron un montón de personajes fuertes de mujeres. Sí, todas tienen su punto de contradicción y incluso, pues eso, conocer que tu madre aguantó un amante del marido, la jefa que quería volver al pueblo donde había salido inicialmente, etcétera, etcétera. Bueno, es un... Y luego hay recreas escenas en el ámbito de la mujer, la relación madre-hija, o cuando Elena va a llevar a la madre a la residencia y todo ese conflicto interno que tiene como hija, y etcétera. Es buenísimo esa parte de desarrollo. Bueno, y los chicos, ahí están los chicos, también tienen su lado oscuro, ¿no? Todos tienen su lado oscuro, jerárquico, el que está en la cárcel, no sabemos de ahí qué es lo que queda, ¿no? El mismo chico, el mismo protagonista, o bueno, sí, el protagonista, ¿no? También tiene su infancia, sus sueños, sus pesadillas, etcétera, ¿no? Aunque no les veo que tengan tanto peso como pueden tener igual las chicas. Puede ser. Quizás parecen más sujetos, ahora que lo decís, parecen más sujetos a su circunstancia, ¿no? Como que no terminan de estar en control. Ni Fausto, ¿no? Al que le ocurren cosas que le hacen dudar de todo y que lo ponen todo el tiempo en crisis. Wong con sus conflictos, ¿no? de familiares o que acarrea y también con sus hábitos y su dependencia de ciertas sustancias y demás. Es verdad que por ahí son más débiles en un punto, ¿no? En esta novela. Después hay personajes por ahí que aparecen más fuera de campo o que aparecen menos, ¿no? Como Vázquez o como esas autoridades, el padre de Wong, que son como hombres de poder que
Y después, bueno, a mí me gustaron particularmente algunos personajes que aparecieron casi tardíamente, eh, como Ferrari o como no me estoy acordando el nombre del que va a buscar a Ferrari, Arce. Arce, está Richard, Arce, Ferrari. Bueno, Claro. Ferrari es la bomba, o sea, vive en mitad de todo, ¿no? Alejado de Sí, de los inutilizados, pero tampoco vive, es rapero, o sea, bueno, el hombre lo tiene todo, vive ahí con su caravana, bueno, casi es el ideal de muchos de nosotros, ¿no? Salir fuera sí. de la ciudad, es imposible llegar si no te señalan dónde vive y él ahí grabándose sus hip hop y su rap es un personaje ahí buenísimo. Sí, es como, tiene como, por un lado pareciera como esto que vos decís, que está absolutamente libre y a sus anchas ahí, lejos de todo, y al mismo tiempo tiene una ambición y un resentimiento que hacen que todo el tiempo, bueno, nada, esté buscando también ser reconocido, no caer del lado equivocado, ¿no? Y, y bueno, la verdad que sí, me alegra que le hayas encontrado también esa cualidad a la novela de la cantidad de personajes que pueden ser, nada, pueden ser interesantes de seguir y demás, porque que en definitiva para mí son el corazón de la historia, mucho más bueno, que todos los debates filosóficos que se van filtrando también, ¿no? Sí, sí, es que los personajes en esa dualidad que has comentado además, que viven en un mundo futuro, pero el pasado reciente está ahí y según cómo te muevas en ese mundo futuro, te adaptes o sepas desenvolverte, puedes quedarte entre los inutilizados o en tierra de nadie o jerárquicamente subir. ¿Dónde suben jerárquicamente el básquet? O sea, jerárquicamente me recuerda un poco, igual digo una tontería absoluta, discúlpame, no es mi intención, pero es un poco, por otro lado, lo que vemos desde fuera Argentina, que nos encanta, pero no entendemos nada de lo que ocurre, qué es lo que ocurre en ese país, lo tiene todo, y hay, o sea, desde fuera cuesta tanto entender Sí. qué es lo que pasa en Argentina, ¿no? Entonces, bueno, la jerarquía que está ahí te mando, o sea, hay corrupción, ¿no? Hay luchas, hay libertad de expresión de los medios, hay todo, hay un potencial a todos los niveles, pero sin embargo hay un conflicto interno que impide que eso se desarrolle. Esto ya es invención mía, ya hablo por hablar. No, pero claramente, a ver, el desorden político en el que vivimos, y yo particularmente, bueno, estoy inmerso y conozco de primera mano el de Argentina, pero entiendo que en distintas escalas se da en muchas partes del mundo. Sí, creo que eso impregna la novela, mis dos novelas, te diría, de una manera muy fuerte. Eh, y también este ánimo permanente de refundación que aparece. En Argentina se da mucho, ¿no? Todo el tiempo el que llega, que el último que ganó las elecciones es como el que va a hacer una refundación y a la larga todo termina siempre en una especie de loop, ¿no? Así donde los problemas reaparecen muy rápidamente y donde la fragilidad estructural del país todo el tiempo se exhibe de una manera muy clara. Entonces, eso creo que en un punto también tiene que ver con Brasil del Sur y perdón, ahí sonó un coso, y con nada, como la imposibilidad de lograr una reconstrucción real, ¿no? Y también con esa cosa medio fantasmal de, bueno, como vos decís, hacia dónde quiero promoverme, hacia dónde quiero escalar, y muchas veces eso que aquí se llama el círculo rojo, que es como el verdadero poder que no, de las personas que no salen por ahí eh, en los medios necesariamente, el círculo rojo es el que manda y nadie sabe exactamente qué es. Existen esas personas, son un pretexto, son una... Entonces, hay algo de eso también en la historia.
No sé si lo puedes decir, pero ¿quién es el cronista subterráneo? Bueno, el cronista subterráneo no lo puedo decir porque no lo sé, y al principio especulaba con que fuera uno de los personajes, pero finalmente no. O sea, en mi cabeza, en mi imaginación, terminó siendo nadie, terminó siendo un personaje en sí mismo, o más bien es una voz en off que, que va develando algunas cosas, pero que no necesariamente es alguien que está en la novela. Bueno, por no ir repasando personaje a personaje, que es un lujo poder hablar contigo de ellos, pero un tema que me ha llamado un poco la atención es el tratamiento del sexo, ¿no? No es de manera expresa en el libro, pero el mismo Wong tiene todo tipo de relaciones, las relaciones, luego lo difícil que lo tiene Fausto con Sara, o sea, es una mujer muy valiente, es militar, está ahí, y sin embargo, a la hora de las emociones o los sentimientos de pareja es así. Fausto, o sea, hay como todo tipo de relaciones, hay como algo no tan trascendental como en esta época, pero que están muy presentes, ¿no? Fausto mantiene una relación con una mujer mayor que le abre todas las expectativas, la duda, pero sin embargo es la soldado israelí, ¿no? Ferrari con sus homogramas antiguos, el Vázquez con tema pedofilia y de fondo, el trasfondo ahí de pedofilia, ¿no? Luego Elena pues con Wong, no queda muy claro todo, ¿no? O sea, el sexo está, pero queda ahí algo a veces como un poco triste, ¿no? Bueno, es mi Sí, es cierto. Es cierto, sí. Mi primera novela tenía una carga sexual mayor, creo, y esta es como que me parece que también tiene algo que ver con un poco con cómo veo que se tramitan a veces las relaciones en esta época y cómo esa especie de insatisfacción que termina por ahí llegándoles a muchos personajes, tiene que ver, creo, con la imposibilidad también con la búsqueda de dejar de estar solos y con la imposibilidad de lograrlo, ¿no? Entonces, Wong es un poco el emergente quizás más claro de eso, es como una especie sí, de pansexual triste porque tiene en algún momento un vínculo con hombres, con mujeres, con máquinas, y en todos los casos parece estar como no conectado, ¿no? No del todo conectado con la otra persona, con la otra entidad en algún caso. Y sí, y en definitiva hay momentos en los que, bueno, Fausto tiene eso, ¿no? Como esa búsqueda también con mujeres por ahí más fuertes y que de alguna manera lo cobijen, ¿no? Eh, y en un momento quizás con Sara tenía en una versión más de borrador, había una escena con Sara que por ahí tenía como que era más explícita o que él llegaba como a avanzar aún contra la voluntad de ella, pero después, y a través también de la lectura de un colega de aquí, que Leo Yola, muy querido, que la leyó antes, me hizo ver que no era propio del personaje esa conducta y que además, nada, parecía más como una especie de insert de época y no tenía mucho sentido en la historia. Entonces, es más como una frustración permanente de él, pero sí, es verdad que no hay una entrega o una cuestión eufórica del sexo en la novela, ¿no? Eso es real. Y con Wong es evidente que incluso triunfar en la nueva etapa tampoco te da la felicidad, o sea, que se harta a tabletas empáticas. Sí, tal cual. Sí, Wong está todo el tiempo buscando esa cosa nueva y
y no la encuentra y la figura del padre le acecha también ahí como todo el tiempo. Y pareciera que se engancha, se enamora de Elena y al mismo tiempo no sabe bien cuáles son sus motivaciones, ¿no? Como, sí, y claramente, ¿no? Como que el éxito social tampoco, o profesional, no hace nada en sí mismo, ¿no? Bien, entonces, volviendo a las preguntas del principio, ¿a qué productora cinematográfica has vendido los derechos de autor? A ninguna, lamentablemente, por ahora, o al menos eso tendrían se los tendría que vender. Se los vendía a Planeta y Planeta debería venderlos al mismo tiempo. Sí, MC, ¿no? El sello MC de Planeta. No, mira, ahora la verdad es que varias personas me dijeron, qué bueno que está para una serie, para una película. Me parece bastante ambiciosa porque tampoco, digo, hay mucho escenario complejo de realizar. Y para mí, Un futuro radiante es una linda historia y más viable para la pantalla, pero me encantaría. Digo, ahora que estoy trabajando, soy bastante nuevo en el negocio de las producciones cinematográficas. O sea, estoy como hace 2 años un poco dejé la práctica periodística sostenida cotidiana y empecé a escribir guiones y trabajar en proyectos, y la verdad es que me encanta, y a veces ahí se me mete un poco, obviamente, se me mezclan las dos cosas y digo, releo un poco o imagino un poco la historia y cómo sería llevarla a un guión. Pero bueno, por el momento no hay ninguna noticia concreta al respecto. Vale, no vamos a verla en Amazon Prime dentro de poco. Vale, y luego la otra pregunta, ¿la segunda parte o la tercera parte? Mira, no sé si cuando terminé Un futuro radiante creía que la segunda novela no iba a tener nada que ver con esa, y terminó teniendo bastante que ver, al menos en el universo. Después la historia es totalmente distinta y se leen por separado. Pero ahora pienso que, o sea, por un lado me tentaría la idea de cerrar una especie de trilogía, pero por otro siento que quizás voy a ir por otro lado, con lo cual no me imagino una secuela necesariamente de Brasil del Sur. Vale, entonces no sabemos lo que pasa entre Fausto y Sara, ni con la madre superiora, ni vamos a descubrir al ¿no? Al cronista subterráneo. Bueno, ¿qué se le va a hacer? Por ahí sí, no lo sé. Por ahí termino escribiendo sobre eso. No sé. Vale. Oye, pues, vale, ¿cuáles son en este momento? Bueno, ya has comentado, ¿no? Tus proyectos a corto plazo, seguiré con los guiones y igual más adelante otra novela. La música también es una parte colateral del libro, el arce con su sonido. Bueno, se le da mucha importancia en el parque temático a la sonorización, a la regularización, alguien con conocimientos como ingeniero de sonido, a Ferrari, como miembro del rap, y luego la música de fondo siempre en todos los heladerías o los medios de transporte, los hologramas, etcétera, ¿no? Me imagino que ahí es la influencia de la revista Rolling Stone. Sí, también llego a Rolling Stone obviamente por mi vínculo con la música y siempre he escrito mucho sobre música y me encanta también la escritura sobre música. O sea, además obviamente de convivir con la música y de escuchar música nueva y vieja todo el tiempo, hay algo ahí primero del imaginario de la historia del rock puntualmente, que siempre me interesa, y por otro lado me gusta mucho la escritura, la buena escritura sobre música. Entonces es algo que todo el tiempo se filtra también en mi literatura. Pero así que te debo una playlist también al respecto.
Sí, 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 os solemos pedir, joder, como promoción y como complemento, ¿no? Bueno, no sé si escucháis algún tipo de música a la hora de escribir o, bueno, simplemente la música que a ti te guste. Oye, no sé si viene, te quería hacer una pregunta con relación a lo que has comentado al principio de de tu familia de Ucrania. No sé si eh, sería adecuado una pregunta sobre cómo estáis viviendo o a qué nivel de afectación llega en el ámbito familiar la invasión de Mm. Rusia sobre Ucrania. La verdad que en lo familiar, nada, porque no tengo ningún vínculo con Ucrania. De hecho, lo más cercano que tengo es un vecino que me arreglaba las bicicletas y que es de Ucrania. Pero a nivel familiar, lamentablemente, no. Creo, por un lado, que no sé si quedó parte de la. Obviamente, alguna parte habrá quedado allá, pero la familia más directa, todos se vinieron para acá. Realmente era una época de miseria absoluta ahí para mi abuela, sobre todo, y mi abuelo de alguna manera también, pero mi abuelo llegó acá cuando tenía 2 años, así que. Y mi abuela un poco más, pero 10 ahí. Y bueno, obviamente vivo la invasión de Rusia a Ucrania de una manera simplemente como lector lejano del conflicto y bueno, bastante con no demasiada información de primera mano, pero sí bueno, con mucha pena por cómo de repente, al menos una guerra que para mí yo no vi venir para nada, de repente explotó y está generando una cantidad de muertes y de destrucción espantosa, ¿no? La verdad que no tengo mucho que decir más que eso, que lo básico. Sí, sí, además está generando una polaridad un poco, una dualidad como en el libro, ¿no? Incluso Argentina se posiciona, bueno, no se posiciona en contra de Rusia, a diferencia de Sí, otros sí. países. Pues bueno, perfecto, no quería incidir mucho No, en... no hay ningún problema, ¿no? Es un tema, o sea, no tengo conocimiento específico, pero sí, me parece que Argentina el gobierno argentino en estos casos es siempre o muy, o muy tibio en sus posiciones o directamente equivocado, ¿no? Y pasa mucho con temas de violaciones de derechos humanos en Latinoamérica, como que todo el caso incluso de Nicaragua, hay como una serie o de Venezuela o de Cuba, digo, hay una serie de de cuestiones sobre las que el gobierno siempre termina jugando un rol o extremadamente pasivo o directamente de poca, digo, directamente no repudiar ya sea crímenes de guerra o violaciones de derechos humanos que incluso están probadas por organismos neutrales internacionales. Pero bueno, sí, ese es todo un capítulo aparte. Pues muy bien, Pablo. Mira, después de la conversación contigo, que me ha encantado, me lo he pasado de maravilla, me voy a leer el primer libro, a ver cómo lo consigo, Un futuro radiante. Cuando lo lea ya pues a ver si podemos volver a tener otra conversación tan entretenida como esta con este primer libro. Pues muy bien, muchas gracias por tu amabilidad, por haber atendido y adaptarte al horario, que ha sido un poco complicado. Y nada, y encantado. Recomiendo el libro a todos en MC. Editorial Planeta, merece la pena, es entretenidísimo, se lee muy bien y da para pensar mucho. Muy bien, Pablo, muchas gracias, muy amable. No, iba a decir que de última también está en ebook, por si alguien no lo consigue en librerías por ahí, seguramente. Pero bueno, José, la verdad que ha sido Muy bien, muchas gracias. Y que sea en Argentina. Muchas gracias, muy amable. Un abrazo, agur, ayo.